Hola, mi nombre es Yesami López, soy estudiante universitaria y en esta ocasión nos acompaña Oscar Rodríguez, quien nos estará compartiendo sobre su vida y su trayectoria como músico. Bueno, bienvenido Oscar, dinos cómo estás. Muy bien, muy complacido de estar con ustedes y compartir un poco sobre mi vida. Muchas gracias. Vamos a iniciar hablando sobre tu núcleo familiar. Mi núcleo familiar es un poco peculiar, ya que es muy pequeño en un sentido, ya que desde hace muchísimos años prácticamente solo está mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Estos casi últimos 2 años prácticamente solo ha sido mi hermana y yo, no por fallecimiento, sino por diferentes circunstancias de la vida. Nos ha tocado vivir solo ella y yo, siempre con el apoyo de nuestros padres, pero por diferentes circunstancias, como acabo de decir, solo vivimos mi hermana y yo. Esto se podría decir, perdón, que es un poco pequeño, ¿verdad? El núcleo. Sí, sí, algo peculiar por decirlo así, pero esto no ha afectado en ninguna manera tu formación académica y contanos sobre tu formación académica. Realmente no ha afectado, ya que gracias a Dios que mi mamá ha sido una persona que siempre me ha impulsado a estudiar bastante, independientemente que sea, desde el colegio, aunque a mí no me gustaba, pero siempre me impulsó bastante a estudiar bastante, a estudiar mucho. Y mi formación académica, pues hasta el momento solo ha sido hasta bachillerato y he logrado sacar un técnico en música, un técnico ministerial, se llama en Instituto Canción, que yo sé que tal vez muchos los conocen, que es de 2 años, entonces he podido estudiar ahí. Ah, ya que nos comentas que has estudiado el técnico en música, ¿cuál es tu instrumento principal o el instrumento en el que tú te formaste? El instrumento en el que tuve la oportunidad de estudiar y que desde pequeño quizás me llamaba un poco la atención fue y es el piano. Ahí es donde yo podría decir de que me desenvuelvo de mejor manera. ¿Y a qué edad se puede decir que tuviste ese primer encuentro con el instrumento? Ya, tal vez no de una manera profesional y sin la guía adecuada, pero ¿a qué edad fue ese como primer paso? Responder esta pregunta es bien extraño porque la mayoría de personas, me atrevería a decir que la mayoría incluso, siempre ha sido porque el papá quizás de pequeñito le compraba un piano o les compraba una guitarra y de ahí empezaron, el papá los ponía a practicar porque el papá incluso era músico. En mi caso no, en mi caso no desde pequeño, pero estos últimos años casi de mi etapa de adolescencia a la adultez, la viví bastante en la iglesia. Entonces, siempre me fijé de que había un poco de necesidad en el área de la alabanza o en el área musical, por decirlo así. Entonces, yo me acuerdo de que me empezó a llamar la atención el piano, ni siquiera sé exactamente desde qué momento en específico, pero fue a la edad de 16 años cuando yo dije de que quería aprender a tocar piano y trabajé para comprarme mi primer piano. Súper sencillo, que quizás, como digo, un papá que le compraba a su hijo no hubiera comprado ese porque era muy malo el piano, pero yo lo compré y esa fue la primera vez que yo me acerqué a un piano a tocar música, por decirlo así. Muy bonita lo que nos comenta, ¿verdad? De que si tú trabajaste para comprarte tu primer instrumento, aun cuando otras personas pues tuvieron otro tipo de facilidad. Ya que nos comentaste que el lugar en el que empezaste fue la iglesia, que igual un detalle bastante bonito, me imagino que ahí fue donde tuviste como tu primer instructor, digámoslo así, o sea, quizá no de una manera profesional, sino de una manera un poquito más empírica, pero fue ahí donde tuviste tu primer instructor en este instrumento. Mm, Podría decir que sí y a la vez no. Instructor, yo supongo que es como alguien que te enseña algo, aunque sea un poco. No fue tan así porque no es que alguien me enseñara, sino que me pedían las canciones o me pedían las cosas y yo tenía que ver cómo sacarlo, ¿verdad? Si trato la manera de pensar cuál fue mi primer acercamiento a alguien que me enseñara a mí alguna canción o alguna técnica, fue YouTube, o sea, fue YouTube, que muchos quizás lo ven mal, otros lo ven bien. No importa cómo sea que lo vean, pero la cosa es de que empecé con YouTube, podría decirse así, porque no había alguien en específico que me dijera, no pongas este dedo acá o hace esto mejor.
no, sino que me pedían alguna canción y yo de mis propios medios buscaba cómo aprenderlo. Ya, muy interesante. Y tengo entendido de que tu profesión, digámoslo así, a lo que tú te dedicas únicamente, ¿verdad? Y me da la curiosidad, ¿verdad? Saber por qué decidiste convertirte en músico o empezar en esto de la música. También eso es bien curioso responderlo, ya que, como todos sabemos, ¿verdad? Vivimos en El Salvador, la música no es como un área en el que alguien pueda llegar a aspirar a tener estabilidad económica o decirlo así, ¿verdad? Para sostener una familia o su propia vida incluso. Pero podría mencionar o podría pensar de este momento, porque no es una pregunta a la que siempre me la hagan, ¿verdad? Pero desde muy pequeño podría agradecerle a mi papá bastante. El que desde pequeño me ponía mucha música, siempre me ponía música, no analizarla en el aspecto profesional o de escuchar este acorde, simplemente me ponía música que estaba él en su época y me explicaba lo que a él le parecía en ese momento, que no tenía nada que ver con lo técnico, la música, pero era ya interesante escuchar el tipo de letra, el tipo de melodías, de instrumentos que tenía. Entonces desde pequeño se me iba metiendo eso. Entonces cuando vine acá y me di cuenta de que me llamó más la atención a la iglesia, me llamó mucho más la atención y vi una necesidad y vi de que yo, sin necesidad de ser experto, podía suplir un poco a lo que estaba pasando acá. Quizás ahí fue donde me impactó demasiado lo que la música puede ser a las personas, lo que la música puede ser a las vidas de la gente. Entonces, incluso a mi propia vida, creo que ahí fue donde la crisis existencial que todos vivimos a la hora de salir de bachillerato y ver qué hacemos con nuestras vidas, creo de que ahí fue donde yo decidí estudiar música, donde yo pensé y dije yo que eso es lo que quiero, porque es lo que me hacía despertarme, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sabemos que una parte bastante bonita del arte es eso, que es muy influyente en todos y muy diferente en la manera en que cada uno lo va a tomar o sentir o interpretar, ¿verdad? En tu decisión por tomar a la música como una forma de vida, ¿quién fue la persona que más te motivó o que más te apoyó en esa decisión? Que como nos mencionaste, sí es un poquito controversial, podríamos decir, ¿verdad? Por las oportunidades que nuestro país ofrece en esto del arte. Diría que mi mamá fue la que siempre me impulsó, tal vez no específicamente a estudiar música, sino que ella fue muy claro siempre de que podía estudiar lo que sea y ella iba a estar ahí para apoyarme. Entonces yo sé de que si hubiera querido estudiar carpintería o lo que sea, yo sé de que ella me hubiera apoyado bastante y hasta el momento me sigue apoyando. Eh, Podría decir de que nunca tuve un impedimento por parte de mis padres. Sí, al principio, como cualquier persona, está esa charla de, ¿estás seguro lo que implica estudiar esto, lo difícil que es en el área laboral, esto, por las oportunidades del país? Sí hubo esa charla, pero no era para desmotivar, sino era para asegurarme a mí mismo si de verdad yo iba a tomar esa decisión. Ya, qué bueno, ¿verdad? Y qué lindo destacar eso de que sí, los padres son muchas veces, ¿verdad? Nuestro mayor apoyo e impulso en nuestras decisiones. Y actualmente, contanos en qué lugar trabajas y qué cargo desempeñas. En este momento en específico, estoy trabajando en una academia que se llama ESARTE. Es una academia de música siempre inclinada a lo cristiano, aunque si llega un alumno y me pide cualquier canción de Bruno Mars o lo que sea, pues con todo gusto nosotros le enseñamos, ya que nos enfocamos bastante en lo técnico. Y en lo personal, se me ha delegado a mí enseñar bastante piano, enfocarme en el piano nada más, aunque aún así siempre voy a lo teórico, siempre enseño teoría, siempre enseño solfeo, pero siempre dirigido hacia el piano, siempre dirigido hacia el piano.
¿Cuáles, digamos que serían como las cosas complementarias, por decirlo así, verdad? No sé si me eh, explico de manera correcta porque no tengo mucho conocimiento, pero como tú mencionabas, ¿verdad? El tocar un instrumento no es solo como saber a dónde vamos a poner los dedos y cómo hacer que suene bonito, ¿verdad? Sino que otras cosas son el complemento para poder decir que estoy teniendo una formación completa. Lo primerito que podría mencionar es un maestro. Un maestro y tener la confianza que sepa, ¿verdad? O sea, que sepa. Porque siempre tal vez puede hacer de que algo no salga bien, pero un detallito de eso que no sale bien puede hacer de que nos estemos desviando. Y más en esta área de la música, que cuando uno empieza a estudiarlo de manera seria, se da cuenta de que si uno no lo empieza a hacer de una forma seria, aprende muchas mañas o unos atajos para poder hacerlo más sencillo, cuando no es la forma correcta. Entonces, yo diría de que en el primer aspecto, un maestro es necesario que vea siempre cuando yo toque, que vea siempre, que escuche lo que yo toco, que escuche lo que yo escucho y esté pendiente de eso para así él que me vaya corrigiendo cada día, ¿verdad? Diría yo que un maestro es bien importante. ¿Y cuánto tiempo pasó al momento que tú terminaste tu técnico en músico, no sé bien el nombre completo, a que tú pasaras a trabajar en un lugar de estos como maestro? La ventaja de ahí donde yo estaba estudiando es de que si ven que uno le mete empeño al estudio, si uno le pone dedicación, tal vez no es que sea el mejor, pero si uno le pone buena actitud, eh, inmediatamente le empiezan a abrir las puertas a uno. Por ejemplo, yo recuerdo de que no había terminado, incluso estaba en mi último semestre, y ya me empezaban a pedir ayuda para enseñarle a los niños piano, y estaba en mi último semestre. Igual como hay horas sociales, ¿verdad? También se piden horas Sí, sociales, sí. entonces así es como uno lo empiezan a probar. Y si uno ha hecho bien su trabajo, a nomás termina uno egresa o uno se gradúa, ya le piden el favor a uno de ya quedarse trabajando, ¿verdad? Entonces podríamos decir que fue de una manera bastante inmediata en lo que tú Inmediato podría empezaste. decirse así. Mm. ¿Y cómo ha sido este paso, por decirlo así, de ser el que está, em, pues digamos, de cierto lado aprendiendo a pasar al lado del que está allá enseñando? Muy curioso, muy curioso. Porque cuando uno está en el lado de estudiante, uno suele preguntar demasiado o después uno dice, el profesor no enseña bien o algo. Mm, Pero a la hora de estar como profesor, están esos nervios de pensar si el alumno era como yo. Entonces no sé si todos pasan por eso, pero eso a mí me genera nervios bastante, en un buen sentido, y me motivan a tratar de ser lo más claro posible y de ser lo más abierto para el estudiante. Bastante bonito eso que mencionas porque es de alguna manera que tú intentas suplir o ser lo más claro o lo mejor posible en algo que para ti pudo haber sido una necesidad cuando fuiste estudiante, ¿verdad? Sí, muy curioso eso. ¿Considera que enseñar es algo que se le ha dado con facilidad o ha sido algo que presentó y que presenta, ¿verdad? Un reto. Presentó y presenta un reto grande. Presentó y presenta un reto grande. Porque cada día que veo a los alumnos y hacen las tareas que yo les dejo, pues en la siguiente semana tengo que enseñarles algo nuevo. Y para enseñarles algo nuevo, tengo que aprender algo nuevo. Entonces, es complicado porque si yo me acomodo, el alumno puede empezar a notar que yo no estoy siendo diligente con él. El estudiante puede notar de que no estoy siendo diligente con él. Y si él se siente estancado, yo me siento estancado. Entonces, eso es bien complicado. Y no siento que se me ha sido fácil porque tengo compañeros que también quizás salieron conmigo al mismo tiempo y los alumnos de ellos ya tocan súper bien y todo. Y a mí me está costando un poco
pero a la vez me siento motivado porque lo poquito que les enseño a mis alumnos lo aprenden bien, y los que no lo aprenden bien, pues me siento también retado de que lo tienen que aprender bien y aprender diferentes formas de enseñar. Si un alumno es distraído, o otro es platicón, o otro no le gusta lo que está viendo. Son muchas cosas que no se me han sido fácil, pero me gusta. Y ya que menciona esto de las diferentes maneras en las que cada persona, ¿verdad?, aprende, ¿los grupos que usted atiende son grandes, reducidos, o es un poquito más personalizada la clase? ¿De qué manera? He tenido la oportunidad de darle clases a diferentes grupos, ¿verdad? Tener grupos de 5, de 6, pero por lo general tengo parejas. Solo tengo 2 alumnos como máximo, ya que como lo que yo enseño es piano, si tengo demasiados, puedo no prestarle atención suficiente a uno. Entonces, yo enseño, tengo a dos estudiantes por hora, y a ellos es que les trato de enseñar, ¿verdad? Ya, sí. Considero que es bastante bueno eso, ¿verdad? Porque sí, ya que es un instrumento, siento que sí requiere mucha atención cada persona, ¿verdad? Y es mucho mejor el poder irle haciendo las observaciones de una manera más personal. Menciónanos 3 valores importantes que para ti, que primero para ti, ¿verdad?, hayan sido vitales en tu proceso de aprendizaje y que consideres que igual son muy útiles al momento que tú enseñas. 3 valores. La constancia. En esto de la música es bien complicado porque, como decía hace un rato, ¿verdad? Que uno ve que un compañero avanza más rápido o tiene más oportunidades tal vez, puede dar un poco de desánimo, pero la constancia de que a pesar de todo eso, a pesar de lo que a uno le cueste, pero si uno persiste y se mantiene haciéndolo a pesar del tiempo, uno logrará grandes objetivos. Eh, la constancia, de ahí podría decir yo la disciplina, que quizás rodea a todas, ¿verdad? La disciplina, ya que no siempre se está motivado para aprender una canción o aprender música, pero no necesitamos de la motivación para practicar, para ensayar horas, sino que necesitamos de la disciplina, teniendo en mente siempre un objetivo. La disciplina, la constancia, y quizás de último podría decir, no sé, eh, como en la disciplina prácticamente se resume en todo, ¿verdad? Pero quizás por el momento esos 2 mencionaría, no se me ocurre ahorita otro. ¿Y cuál nos podrías decir que es la que más les cuesta a los alumnos? La que tú observes que sí cuesta, ¿verdad? Con la mayor parte del grupo, que pongan de su parte, digámoslo así. La O que pongan en disciplina. práctica. La disciplina es muy complicado y trato de ser paciente porque incluso a mí me cuesta también, pero la disciplina, a veces las personas o los estudiantes se atienden demasiado o medio llegan cansados a sus casas, ya no ensayan y llegan al día de clase y no han llevado las tareas hechas, no estudian. Entonces la disciplina creo que es un factor que les falta a muchas personas, y a los que no les falta necesitan tener más aún, más aún. Entonces, y en toda área de la vida, pero lo que podría yo notar en mis estudiantes es que la disciplina es lo que más cuesta. Sí, creo que podríamos decir que ese valor sí nos cuesta quizá de una manera general, ¿verdad? Porque hasta las personas que no estudian música, sino que estudian otra carrera o lo que sea, siento que la disciplina sí es algo bastante difícil, ¿verdad? Para todos. Quisiéramos saber también eh, tu opinión como maestro, ¿en qué edad consideras que es más favorable el empezar a aprender un instrumento? Eh, a pesar de que yo aprendí piano o música desde mis 17, 18 años, yo siempre pienso y si alguien me pregunta
Yo diría desde muy pequeño, no necesariamente porque sea obligación que el niño aprenda, pero puede desarrollar algo de la creatividad de los niños, de las personas, porque yo no era un niño, pero algo despertó en mí la música. Entonces, creo que si desde muy pequeño se le despierta eso, podría explotar demasiado un niño. No necesariamente si se dedica a la música, puede dedicarse a cualquier otra cosa en su vida, pero lo que la música despierta no lo hace cualquier otra área de la vida. Sí, ¿verdad? Me imagino que en este caso, ¿verdad? La música o igual pienso que cualquier otro tipo de representación del arte sí sería muy bonito, ¿verdad? Que cualquier persona de temprana edad pudiera empezar a formarse porque como sabemos, ¿verdad? El estímulo que le da a un niño el arte no nos lo da otra cosa, ¿verdad? Ya que sabemos que es complementario todo lo que nosotros podamos ir aprendiendo. Y en tu caso, ¿en qué rango de edad enseñas? Normalmente a mí me dejan a cargo de niños de 7 a 13 años. Pero a medida va pasando el tiempo, la necesidad en la escuela, que llegan muchos alumnos, avanza, ¿verdad? Entonces, me han dejado alumnos desde los 15 hasta los 18 años. Y hasta, tengo un alumno que no le he preguntado, pero estoy seguro que tiene más de 65 años. Pero igual es muy retador también. Y en ese caso me imagino que las metodologías o la manera que tú utilizas para enseñar también se vuelve diferente, ¿verdad? Correcto. Hay un método siempre que uno se basa, ¿verdad? Para empezar. Un método básico de los libros que hay muchos, ¿verdad? Michael Alarón, método Suzuki, muchos libros. Pero cuando uno se enfrenta a una persona real, se da cuenta de que las necesidades son diferentes. Porque tal vez alguien que no ha aprendido nada, ni siquiera sabe dónde está do en el piano, le voy a enseñar un ejercicio de los dedos. Y tal vez alguien que sepa mucho tocar el piano, ese mismo ejercicio de dedos le va a costar también. O al revés, puede ser de que a otra persona no le cueste. Entonces, sí partimos de un método, pero también nos fijamos mucho en la necesidad particular de las personas. Entonces, si un alumno a mí me dice directamente qué es lo que quiere, ya partimos desde ahí, ¿verdad? Traemos todo lo que hemos visto en los libros, en las clases, en todo, y lo simplificamos para la persona en específico, para la persona. Bastante bonito porque creo que podríamos resaltar una cualidad en usted como maestro de la empatía, ¿verdad? Porque a pesar que yo ya tengo mi método acá y tengo un camino para enseñar, le das mucha importancia a la necesidad que cada persona te presenta y lo acomodas a ello, muy bonito. ¿Y actualmente te encontrás estudiando o tomando algún curso o otro estudio? Sí, en esto, como mencionaba al principio, es bien importante que toda persona que está en esto de la música, y creyera yo que en toda área de la vida, pero en esta área de la música que siempre necesita un profesor. Entonces, por el momento estoy en un curso de música siempre, solo que ya dirigida a un género en específico, ¿verdad? Ya no en música en general, como en el técnico que mencionaba, que es música en general, señor solfeo, normal. Pero ahora estoy estudiando música y un género en específico. ¿Y podrías comentarnos un poquito más sobre eso? Estoy en una academia que se llama Eufonía y es una escuela directamente dirigida hacia el jazz. Es una escuela dirigida hacia el jazz, un mundo extenso que llevo ya un año y medio casi para los dos y todavía siento que no sé nada del género. Es algo increíble, es algo increíble. Y por eso es de que el amor a la música crece cada día más porque es algo increíble. La música jazz que lo estoy estudiando ahora es maravillosa. Entonces ahí estamos ahorita cursando y después de terminar esto pues vamos a ver dónde más. ¿Y considera que lo aprendido en este año que mencionó y que actualmente está estudiando también es influyente, digámoslo así, o que usted puede poner, voy a replantear, que usted puede enseñar o siente que sí, de alguna manera complementa o le facilita
el enseñar de manera general lo que es la música? Me complementa, me complementa porque como yo estoy seguro de que todos estamos en aprendizaje, ¿verdad? Entonces, como mencionaba también al principio, que uno se fija en su profesor, ¿verdad? Y uno tal vez pueda pensar, me gustaría que fuera diferente, no en mal aspecto, sino que quizás me gustaría más tiempo o que me explicara más esto. Entonces me complementa porque veo las cosas bien que hace conmigo y las cosas que yo quisiera que hiciera también. Entonces me ayuda para cada semana yo pensar en cómo ser con mis estudiantes. Bastante bonito porque es como seguir aprendiendo para saber cómo enseñar mejor, ¿verdad? ¿Y cuál sería una de tus metas a mediano plazo como músico? Me gustaría bastante, o una de mis metas es, además de terminar este curso, es empezar en el mundo de la producción musical siempre, que ya estamos haciendo los primeros pasos, pero empezar ya en el mundo de la producción musical y aplicar para alguna beca en el extranjero. Me gustaría seguir estudiando en el extranjero, ya que eh, en el extranjero he escuchado y tengo amigos, y en El Salvador aquí hay amigos y personas que se hicieron muy famosos que se han ido a estudiar en el extranjero y han crecido increíblemente, con maestros muy reconocidos en el área musical, y tocar con grupos, tocar música y aprender más y tocar música y aprender más y tocar música. Gracias. Con eso finalizamos, ¿verdad? Lo que queríamos conocer sobre tu vida y sobre tu trayectoria como músico. Te agradecemos por tu tiempo, por cada experiencia que nos has compartido como estudiante, ahora como maestro. Y pues te deseamos el mayor éxito, ¿verdad? En tus planes y Gracias. tus metas a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Gracias. Y con esto finalizamos y les agradecemos si nos vieron hasta acá. Muchas gracias.